que van a la cabeza, que son Segunda a Corintios capítulos 8 y 9, donde se recogieron ofrendas para ayudar a otros hermanos que estaban en gran necesidad. Entonces tenemos en esos dos capítulos, se nos dan lecciones muy importantes, donde se enfatiza el dar voluntariamente, alegre, generosa, regular, proporcional y sacrificialmente. O sea, un análisis de lo que el Nuevo Testamento nos habla acerca de dar, nos diría que debemos dar la ofrenda en forma voluntaria, alegre, generosa, regular, proporcional y sacrificialmente. Eso está implícito en la enseñanza del Nuevo Testamento. Y el análisis de eso es lo que nos va a llevar a entender de que está vigente el diezmo como un punto de partida, como una referencia, pero que debemos apuntar a la liberalidad, es decir, a la generosidad. Para algunos dar su diezmo tal vez sea lo generoso y tal vez sea lo sacrificial, es decir, porque está tan al margen que su 10% ya representa un sacrificio, da sacrificialmente. Para otros, dar un diezmo no representa un sacrificio. Entonces, dar sacrificialmente significa que debo apuntar a la liberalidad, a la generosidad, donde realmente yo pueda hacer una mejor contribución a la obra de Dios. Y eso es lo que vamos a ir examinando en esta cuarta parte, donde estaremos examinando más a fondo, más directamente el tema de la evidencia sobre la vigencia del diezmo. Pero quiero que analicemos brevemente este pasaje que está acá. 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Repito, un análisis del Nuevo Testamento nos llevaría a estas cualidades que deben estar presentes en nuestro dar. Y que los dos capítulos que están a la cabeza del tema de las finanzas en el Nuevo Testamento son 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9. De los cuales voy a analizar ahorita el versículo 7 del capítulo 9, aunque valdría la pena que leyéramos desde el versículo 5. Yo quisiera invitarles a que buscaran o que busquen en su Biblia, es 2 Corintios, quiero leerlo por lo menos desde el versículo 5, porque es muy importante lo que nos dice allí. Escuche cómo dice, 2 Corintios 9:5, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Fíjense que ahí nos está apuntando al dar con liberalidad, el ser generoso. El versículo 7, que es el versículo que vamos a analizar ahorita, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Quiero subrayar varias cosas en este versículo. Primera parte que quiero que usted subraye, bueno, si usted acostumbra subrayar su Biblia, hay gente que no le gusta rayar la Biblia, yo acostumbro subrayarla. Siempre me acuerdo de una palabra que decía el pastor Adrián Roger, pastor que ya partió con el Señor. Él decía: todo el que tiene una vida que se está cayendo a pedazos, todo el que tiene una Biblia que se está cayendo a pedazos, tiene una vida que no se está cayendo a pedazos. Él dice, si tu Biblia se está destruyendo de tanto estudiarla, de tanto rayarla, bueno, cómprate otra. Cuando se te dañe, cómprate otra. Pero el que tiene una Biblia que se le está cayendo a pedazos por estudiarla, tiene una vida que no se le está cayendo a pedazos. Entonces me gusta mucho esa frase. Yo tengo varias Biblias y algunas las tengo para estudiarla, para rayarlas. Bueno, si usted acostumbra a rayar su Biblia, subraya esta primera frase: cada uno de. Esa palabra cada uno está hablando de una decisión
personal, de un compromiso personal, cada uno. Es algo en lo que yo no debo meterme, donde el pastor, la directiva no debe meterse. Eso es entre usted y Dios, así como lo fue en el Antiguo Testamento. Eso es entre usted y Dios. Es cada uno, es un compromiso personal delante del Señor. Yo debo asegurarme de que mi ofrendar, el ofrendar mis diezmos, el ofrendar lo que yo ofrezca para el Señor, sea un bien material, sea el uso de mis bienes, sean los recursos o mis dones, todo lo tengo que hacer con las actitudes correctas, porque la estoy ofrendando para mi Dios. Entonces, la primera frase que quiero que subraye es cada uno de. Es el compromiso personal de dar, y es algo que cada uno debe tratar en privado delante del Señor. Lo otro que quiero que usted subraye allí, y es la siguiente frase: propuso. Cada uno de como propuso en su corazón. Y yo quiero resaltar, hermano, que la palabra propuso, del griego proeretai, la palabra griega que se traduce propuso es proeretai, y significa una evaluación objetiva. Es decir, cuando yo propongo en mi corazón, hago una evaluación, veo mis recursos, veo mis compromisos, mi compromiso familiar, y en mi caso tal vez pudiera ser, ser fiel al Señor sacrificialmente con mis diezmos. Pero tal vez al evaluar mi situación yo puedo decidir, como yo lo hacía, hermano. Yo recuerdo, y hablando no parte del diezmo, hablando de toda mi administración de mi dinero, yo lo hacía cuando yo tenía mis negocios y estaba trabajando. Todavía lo hago, pero ya no en la misma proporción. Yo tenía todo distribuido en porcentajes. Estaba el porcentaje que daba para mi Señor, el porcentaje que daba para el sostenimiento de la familia, que yo lo tenía por porcentaje, y el porcentaje que tenía para darle a mi madre. Porque lógicamente, si de alguna manera yo recibía un incremento, mi madre se vería también beneficiada con el incremento, porque es un porcentaje, no es un monto fijo. Y si de alguna manera tengo una baja, entonces procuro mantener ese mínimo, porque ella, en la medida de lo posible, no quiero perjudicarla. Me mantengo en un mínimo, pero flexible a un porcentaje que incrementa. Bueno, lo cierto es, no sé si me captó la idea, lo cierto es que yo hago mi evaluación, que usted hace su evaluación, y usted puede ver si aún usted puede aumentar con su liberalidad, o inclusive usted puede poner ese excedente de la liberalidad, de la generosidad, para ayudar a otros, De hecho, yo recuerdo, hermano, hace mucho tiempo, un hermano me comentó de que él apartaba un fondo para dar. Y entonces él no le decía a todo el mundo que tenía un fondo para dar, pero él estaba ya preparado cuando veía una necesidad auténtica, porque hay mucha gente que no tiene necesidades auténticas, sino que son vivos. Entonces hay que tener criterio, ¿verdad? Evaluar una situación. Él tenía de dónde, porque tenía un fondo que iba incrementándose y que él no lo tocaba. ¿Por qué? Porque ese ya él lo había ofrendado en su corazón. Entonces, cuando aquí dice propuso en su corazón, me está diciendo de algo que yo evalúo previamente. No es una decisión de último minuto. No es una decisión emocional. Sí, porque emocionalmente digo, no, esto como que es mucho. Yo recuerdo la anécdota del hermano, que parece que era empresario y ganaba mucho, y entonces sus diezmos eran altísimos. Entonces él fue a hablar con el pastor y le dijo: pastor, ¿será posible que yo puedo diezmar la mitad, hermano? Porque es que estoy dando bastante. Entonces el hermano dice: claro, hermano, claro que sí, vamos, ponte de rodillas, vamos a orar al Señor y le vamos a pedir al Señor que de ahora en adelante te dé la mitad del ingreso para que tú des la mitad. No, pastor, no, eso no es lo que yo estoy pidiendo. Sí, porque la gente, él ve lo que da, pero no ve el ingreso que él tiene. Entonces, él quiere que ese ingreso siga aumentando
pero le parece que es mucho lo que da. Hermano, y eso habla mucho de nuestro corazón. Por eso dice, como propuso en su corazón. Eso habla de la generosidad de tu corazón o de lo tacaño de tu corazón. Hermano, piense esto. Yo quiero que usted se imagine este escenario. Piense esto. Imagine que un amigo suyo, un gran amigo suyo, abre un negocio, inicia un negocio, invierte un capital importante en un negocio y te coloca a ti como encargado. Y te dice, mira hermano, tú eres amigo mío y yo te quiero ayudar. Yo te quiero ayudar. Yo quiero que tú trabajes ese negocio como que si fuera tuyo. Y tú me vas a dar a mí el 20%, tú te vas a quedar con el 80%. Oye, hermano, es un gran amigo. Preséntamelo, hermano. Sí, piensa esto. Ahora resulta que este bandido le están dejando el 80%, no estoy hablando del 90%, en este caso estoy hablando del 80%, le están dejando a él y él le va a dar a su amigo que invirtió en el negocio, que es el dueño, que es el que está arriesgando capital, le está dando el 20%. Pero ahora te parece que ese 20 como que es demasiada plata. Eso como que es demasiado. Y tú empiezas, si vas a pellizcar algo, pellizcas de ese 20. Pellizcas de ese 20. Y si en algún momento ves, ¡ay, es demasiada plata lo que le estoy dando! Porque él tiene los ojos en el 20 de lo que sale, pero no en el 80 que le está quedando a él. Pero hermano, ¿qué piensa usted de una persona así? Es un bandido, hermano. Es un bandido. Porque ese hombre bondadoso invirtió capital y te puso ese negocio y te colocó a ti como encargado, y lo que te está diciendo es, déjame el 20% a mí y quédate tú con el 80%. Hermano, es maldad. Yo diría, oye, en un momento dado de aprietos o qué sé yo, darle más, porque es que de verdad él es el que está arriesgando capital, yo solo estoy invirtiendo. Hermano, ese es el caso de nosotros dos, de nosotros. El dueño de todo esto es Dios. El dueño de mi vida es Dios. El dueño de mi salud es Dios. Y según este principio del diezmo, y repito, en la perspectiva bíblica en el Nuevo Testamento es que Dios es dueño de todo, y lo vamos a realzar cuando lleguemos a ese punto. Pero quiero destacar es que es maldad en el corazón de los hombres querer ver esa pequeñez, ese 10%, ese 20% que tal vez tú en un momento dado de planificación dijiste, no, yo voy a dar el 15%, y ese 5% o el 12% y ese 2% va a ser para apoyar a un ministerio, va a ser para ayudar al necesitado, porque lo estoy dando para Dios. De ese excedente que voy a dar con liberalidad, yo voy a ver ¿dónde voy a bendecir? Porque es una ofrenda de generosidad que debe ir dirigida, por supuesto, a los necesitados, a ministerios, a la obra del Señor, a nuestra iglesia, que en un momento dado vemos que está en un proyecto y se necesitan recursos y que yo puedo dar una ofrenda sacrificial. Lo cierto es que ese pequeño porcentaje, hermano, es insignificante si tomamos en cuenta de que Dios es el dueño de todo. Que Dios me los bendiga. Propuso en su corazón. La otra palabra es que cuando des, no des con tristeza. No des con tristeza. Hermano, si te duele tanto, no des nada, hermano. Hermano, entiende esto. Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita tu dinero, hermano. Dios se las puede arreglar sin ti. Créame. Él se las puede arreglar sin ti. Lo que le dijo Mardoqueo a su sobrina: respiro vendrá de otra parte, pero tú habrás perdido tu oportunidad de participar. Dios se valerá de otros recursos, a veces de gente inconversa. Hay gente inconversa, hermano, que envían sus diezmos, que envían sus ofrendas. Dios entonces buscará otros medios. Quédatelo. Si tú lo vas a dar con tristeza, con dolor. Hermano, yo siempre recuerdo hace muchos años un hermano
dice que estaban recogidos, y eso lo contó, lo digo porque lo dijo él públicamente como una amonestación que el Señor le dio. En aquel tiempo recuerdo que él decía, el billete de 100 era un billete pues que tenía un alto valor, y él dice que él sabía que tenía un bolsillo, un billete de 10 y el otro un billete de 100. Y cuando pasaron las ofrendas, se equivocó de bolsillo y no dio el de 10, sino el de 100. Y él se fue con ese dolor, con esa tristeza, con oye, vale, y que de hecho le provocó cambiarlo. Y hermano, él dice que recibió una tremenda reprensión del Señor. Cuando salió el culto, dice que hubo como una brisa fuerte, una brisa fuerte tipo remolino, y un billete de 100 le cayó en el pecho. Y él sintió, hermano, él dice, yo sentí como que el Señor me dijo, toma tu billete. Él sintió la reprimenda del Señor. Dios no necesita de nosotros. Nosotros debemos, al igual que los macedonios, si tú lees, te animo, te dije que 2 Corintios capítulos 8 y 9, hermano, está el caso de los macedonios, los primeros 4 versículos. Pablo pone como ejemplo a los macedonios, que eran personas de escasos recursos, personas que de verdad Pablo quería dejarlos fuera del compromiso de enviar ayuda a los necesitados. Pablo les dijo, hermano, mire, yo entiendo que ustedes están escasos de recursos, no aporten ustedes, el Señor sabe. Ellos pidieron, suplicaron, rogaron que se les permitiera tener el honor de poder aportar. Y dice que dieron sacrificialmente. Pero ellos querían el honor, y esa tiene que ser la actitud tuya, mi hermano. Si tú vas a dar con tristeza, repito, quédatelo. Dios va a resolver sin ti, no te preocupes por eso. Esto no se va a venir abajo. ¿Qué dicen ustedes, ministros del Señor? ¿Será que Dios se le va a quebrar negocio? Dios va a conseguir la manera de que esta obra siga avanzando. Pero cuando tú des, aleluya, cuando tú des, Dios quiere que no lo des con tristeza. Por el contrario, dice más adelante que lo hagas con alegría, con regocijo, aleluya. Dice que tampoco lo des por necesidad. Y aquí es importante, hermano, que usted no sienta esa presión de qué van a decir. Inclusive, yo nunca he sido partidario de que se hagan motivaciones para que la gente dé. No, hermano. No debieran, inclusive hay congregaciones, no sé si acá lo hacen, pero yo particularmente no veo apropiado dar una motivación poniendo carga, poniendo culpa, amenazando con juicio. No es apropiado, porque Dios quiere que lo den, no con tristeza, no por necesidad, con alegría. Entonces, eso es algo entre usted y Dios. Eso es algo entre usted y Dios. Una generosidad que Dios va a ver cuando usted deposite lo que usted va a ofrendar para el Señor. Que Dios me los bendiga. Entonces, la otra palabra es Dios ama. Mucha gente dice Dios bendice, hermano, pero Dios ama es la palabra que aparece allí. Y es más grande que Dios bendice. Es decir, Dios bendice al dador alegre. Es de menor alcance que Dios ama al dador alegre. Porque como Dios te ama, Dios te bendice. O sea, realmente el amor de Dios se refleja en ti por varias razones. En este caso, porque tú estás demostrando en lo que das, que lo propusiste en tu corazón, que lo planificaste, que lo estás ofreciendo como un culto de adoración, de gratitud, de reconocimiento, y no lo estás haciendo con tristeza, sino con alegría. Dios ve de que el dinero no es tu ídolo, sino que Él es tu Dios. Que tú lo ves a Él como el que te provee. Si este dinero yo lo doy, el que me proveyó ese dinero proveerá más. Pero si el dinero es mi ídolo, yo necesito guardarlo, necesito retenerlo, necesito acumularlo. Es mi centro, es mi ídolo.
Entonces Dios ama al que da de esa manera porque demuestra que el dinero no es su ídolo. Y ya leímos en Mateo 6:24 que no puede servir a Dios y a las riquezas. Y allí podemos agregar también otro texto que está en Colosenses 3:5, donde dice que nos apartemos de la avaricia, porque la avaricia es idolatría. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Eso está en Colosenses 3:5. La avaricia, el querer retener, porque hay personas que no son una fuente, sino que son como un estanque. Ellos quieren solamente que haya ingresos y minimizan los egresos, y en ese afán por minimizar egresos perjudican también la obra de Dios. Retienen más de lo que es justo, como dice el proverbista, y vienen a pobreza. Retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Entonces, está el otro texto también hablando del dinero como ídolo, como idolatría, primera de Pedro 4:3, donde dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías y abominables idolatrías. El dinero como un ídolo. Entonces Dios ama al dador alegre, en primer lugar porque demuestra que Dios es su Dios y no el dinero. Por otra parte, porque demuestra también la generosidad que Él tuvo con nosotros. Es decir, hermano, mire, yo quiero que usted vea y quiero que anote allí 2 Corintios 8. Busque allí 2 Corintios 8 para que lo anote. Yo imagino que usted está anotando, ¿verdad? Hoy tenemos una escuela dominical. Mire, cuando el Señor ve que tú das con todas estas características que acabamos de definir, cuando Dios ve que tú das así, Dios te ama en primer lugar porque Dios ve que realmente tú lo reconoces a Él como tu Dios. Pero por otra parte, porque tu generosidad demuestra que tú eres como tu papá, das desinteresadamente. Acuérdense lo que dice el Señor en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Allá en Juan 8:48. Pero aquí nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial y somos generosos como nuestro Padre Celestial. Y Él dio no un 10%, Él entregó todo, su único hijo. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo único. Dio todo lo que tenía. Y mira lo que Pablo lo argumenta de ese punto en 2 Corintios 8:7 al 9. Mire cómo dice: por tanto, fíjese que Pablo usa ese mismo argumento para realzar el valor de nuestra ofrenda. 2 Corintios 8:7. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Mire como dice el versículo clave 9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué hizo Pablo allí? Tomó como ejemplo la generosidad del Padre y la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros debemos imitar al ser generosos, dando más allá, como los macedonios también, de nuestras fuerzas. Espero, hermano, que con lo que hemos estudiado hasta ahorita, porque repito, este es un estudio muy extenso. De hecho, yo he estado recortando estos 2 días en las diapositivas, tomando lo más importante, porque si de verdad yo me pongo a hacer un análisis más detallado, no nos alcanzaría el tiempo que tenemos para este estudio. Me queda 1 hora aproximadamente y quiero entonces entrar ya en este punto: evidencia bíblica de su vigencia. Aquí voy a tomar algunas cosas que ya dije.
pero no las voy a explicar. Otras cosas que solamente mencioné las voy a decir y sí las voy a explicar. Y voy a agregar otras que no he dicho y las vamos a explicar. Con la ayuda del Señor aspiro desarrollar en el tiempo que me queda, el punto 4, evidencia bíblica, y el punto 5, que tiene que ver con la buena administración. Esa, vamos a dedicarlos, si no nos alcanza mucho, por lo menos una visión a vuelo de pájaro, como quien dice. Entonces tenemos acá evidencia bíblica de su vigencia. Yo quiero, y estoy colocando un texto allí que no está en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo, pero que también tiene respaldo en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia. De Jehová dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Tenemos aquí a 1 Corintios 10:26. 1 Corintios 10:26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. El mismo concepto que vemos en el Salmo 24, dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Quiero comenzar en este estudio enfatizando que realmente Él es el Dios soberano. Yo quiero destacar, hermano, en este primer punto, dar para Dios se basa en los mismos principios, es decir, quiero tomar en esta parte lo visto antes de la ley, durante la ley y lo visto en las ponencias que hizo Jesús y los apóstoles sobre el dar. Todo eso descansa sobre una misma lista de principios. Todo, el dar para Dios antes, durante y después de la ley, descansa sobre los mismos principios y son estos que están aquí. Reconocer la soberanía de Dios, la gratitud, ver a Dios como el proveedor, todo lo demás son solo medios que Dios usa, gratitud, honrar a Dios y amar al prójimo, es decir, usar mi dinero para honrar a Dios, para honrar al prójimo. Vimos que el Señor Jesucristo en Mateo 22:34 en adelante resumió los primeros 4 mandamientos de la ley en uno: amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero resumió los 6 mandamientos siguientes en uno también: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De manera que nuestro dinero, nuestro dar es por amor a Dios, por amor al prójimo, para honrar a Dios y para ayudar a mi prójimo. Adorarle involucra honrarle con mis bienes. Eso es una doctrina, hermano, esa es una doctrina que está en toda la Biblia. Eso no es ni del nuevo pacto, exclusivo del nuevo pacto, ni exclusivo del pacto anterior de la ley. No, hermano, eso es una doctrina bíblica. Entonces, por eso, en mi argumento en cuanto a la vigencia, quiero tomar como primera evidencia que el dar para Dios descansa sobre principios universales, que no están limitados a ninguna parte de la historia, ninguna dispensación. El diezmo es una ofrenda que se ofrece voluntariamente. Eso lo vimos en el Antiguo Testamento y lo vimos también en el Nuevo Testamento. Mi segunda evidencia que quiero incluir acá, que quiero colocar acá para hablar de su vigencia, es lo que dice 2 Timoteo 3:16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. No solo el Nuevo Testamento. De hecho, hermano, cuando ese texto se dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando eso se dijo, hermano, las escrituras que estaban, se refería principalmente al Antiguo Testamento. Los libros que estaban escritos del Nuevo Testamento eran muy pocos y todavía ni siquiera habían sido canonizados, reconocidos como libros divinamente inspirados, aunque ya habían evidencias de que era palabra de Dios, como en el caso de Tesalonicenses, donde ellos recibieron la palabra de Pablo como es en verdad la palabra de Dios, lo dice el mismo pasaje. Entonces, se refiere principalmente a las escrituras del Antiguo Testamento.
Toda la Escritura es inspirada por Dios. Hermanos, no podemos decir que nosotros nos limitamos al Nuevo Testamento, ni podemos decir que nosotros nos limitamos a las epístolas del apóstol Pablo, que era el apóstol de los gentiles. No, hermano, toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, las enseñanzas de la Biblia son para el pueblo de Dios. Y sí, entiendo, y es una de las cosas que vamos a argumentar más adelante en cuanto a la vigencia de la ley moral de Dios, que es uno de los puntos que voy a tratar más adelante, pero entiendo que aunque hay cosas que nosotros no practicamos del Antiguo Testamento, pero hay una explicación por las que no practicamos esas cosas. Hay una explicación y hay una base bíblica. Entonces, lo que quiero decir es que debo reconocer como palabra de Dios toda la Biblia. Y ella es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Y subrayo, instruirnos en justicia significa instruirnos en un caminar piadoso delante de Dios. Instruirnos en justicia es decirnos cómo es que camina un hombre, una mujer que honra a Dios, piadoso. De manera que toda la Escritura apunta a ese propósito. Entonces, y curiosamente, si usted, hermano, presta atención, Jesucristo y los apóstoles constantemente citaron el Antiguo Testamento, trayendo del Antiguo Testamento lecciones y aplicándolas de manera directa en situaciones puntuales. De manera que el mismo Nuevo Testamento valida el Antiguo Testamento, la palabra del Señor. Yo creo que sobre esto usted no necesita que yo lo convenza, espero yo, porque todos nosotros creemos que la Biblia en su totalidad es palabra de Dios. De manera que nosotros no podemos pasar por alto el tema de dar, el tema del diezmar, porque es una doctrina bíblica que está revelada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, como lo veremos. Pero sí debemos tener claro de que es una doctrina bíblica. Repito, por otra parte, tenemos aquí toda la Escritura es inspirada por Dios. La tercera que quiero incluir acá, todos estos puntos, hermanos, todos estos puntos van a ir sumando hasta que formemos un bloque que va a ser la evidencia sobre la que nosotros afirmamos que sí está vigente, como dijimos al principio, que lo usamos como referencia o como punto de partida para nuestro dar. Jesús lo validó. Y ya analizamos brevemente lo que dice en Mateo 23:23. Jesús validó la práctica del diezmo. Y les decía de que aunque Jesús dijo esas palabras, como algunos afirman de que ese pasaje queda descalificado porque Jesucristo estaba hablando antes de la crucifixión, realmente todo lo que Jesús dijo antes de la crucifixión lo reconocemos como palabra de Dios. Y lo tomamos como enseñanza y como modelo de vida para todos nosotros. De manera que allí Jesús dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Jesús lo avaló en las Santas Escrituras. Bendito sea el Señor. La otra evidencia que vamos a resaltar, bueno, aquí está el texto que les coloqué. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. Entonces, en esta ponencia Jesús lo que atacó fue la forma inapropiada, las actitudes incorrectas y el propósito que ellos tenían de solo aparentar piedad, pero carecían de la esencia de esa piedad. Entonces, pero en estas palabras él dijo, esto, el diezmar, era necesario que lo hagan, pero sin dejar y perder de vista lo que en esencia representa. Y repito, eso es aplicable a mi orar, a mi ayunar, a mi dar al prójimo. Todo eso tiene que practicarse, pero de la manera correcta. No como el publicano, no como el fariseo, sino más bien con una actitud humilde como el publicano. Por otra parte, las razones, este es uno de los argumentos de más peso, preste atención a esto, las razones por las que se instituyó
el diezmo en el Antiguo Testamento, aún existen esas razones. En el diezmo del Antiguo Testamento vimos 3 columnas aquí, que un porcentaje era para el sostenimiento de los ministros. Luego había un porcentaje, otro diezmo, que era para el culto, para las festividades, para lo que era el culto al Señor. Y un tercer diezmo que tenía que ver con la ayuda al necesitado, al huérfano, al pobre. Esas razones todavía están en la actualidad, hermano, en la actualidad. Vea lo que tenemos aquí en la pantalla. En la actualidad tenemos ministros que están a tiempo completo sirviendo al Señor. Y hermano, le animo a que usted lea 1 Corintios 9, 7 al 14. Todo ese pasaje, mi hermano, realmente hace una conexión entre el diezmar. De hecho, explícitamente Pablo, y yo quiero, en breve vamos a leer unos textos allí, pero quiero que usted observe la conexión que hace Pablo. Hoy día tenemos ministros a los que hay que sostenerles porque el Señor lo ordenó. Hoy día tenemos gastos, construcción del templo, sostenimiento, mejoramiento, ampliación del templo, compra de equipos, de micrófonos, de sonido. Ahí lo relacionado al culto, o sea, el templo, los utensilios del altar y el culto requiere fondos. Sigue vigente. Y la ayuda a los necesitados sigue vigente. Eso no ha cambiado. Entonces, repito, las razones por las que Dios instituyó el diezmo en el Antiguo Testamento siguen presentes en el Nuevo Testamento. Y lógicamente ese fondo sale de lo que aporta el pueblo de Dios. Y yo quiero, hermano, que usted vea los textos que estábamos mencionándoles ahorita. Mira estos textos que están acá. Reconocer a los ministros que sirven en el altar. Por ejemplo, tenemos 1 Timoteo 5, 17 al 18. Dice, los ancianos, hablando de los pastores, de los ministros, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Dios ordena que los ministros que están sirviendo a tiempo completo, se les provea el sostenimiento económico. No son ellos, y aclaro, lo vamos a tratar más adelante en la buena administración del dinero, los ministros no se ponen su sueldo, los ministros no gerencian caprichosamente los recursos de la iglesia, no. En nuestra organización, hermano, el recurso o el sueldo que se les da a los ministros, el sostenimiento económico que se les da a los ministros, no se lo ponen ellos. Van a la iglesia, por ejemplo, una congregación, quizás vienen unos representantes, pastores del circuito o de la nacional, pero por lo general vienen una representación de pastores del circuito, se reúnen con la directiva de la iglesia, con el tesorero de la iglesia, hacen una evaluación de los recursos, hacen una evaluación de la condición económica de la iglesia, del aporte que se le está dando o si no se le está dando, y luego que se hace una evaluación, después se reúne la asamblea de bautizados con esos pastores, ausente el pastor no está presente en esas reuniones. Eso es unos pastores que vienen a evaluar objetiva y bíblicamente, y luego, hablando con la asamblea, se determina cuánto es lo que se le va a dar en ayuda al pastor, a los ministros, cuánto es el aporte. Eso lo decide la asamblea en ausencia de su pastor, con la presencia de pastores del circuito, en nuestro caso de nuestra organización, donde de manera objetiva, bíblica, justa, se establecen los sueldos, el aporte, la ayuda que se le va a dar, el apoyo económico, porque el Señor lo ordenó. El Señor dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Está diciendo, porque habían personas en aquel tiempo
que ponían un buey a trillar el grano, a mover esa inmensa piedra, pero como eso era dando vueltas y vueltas y el grano se iba trillando, entonces el buey de vez en cuando le echaba una mordidita al grano que estaba moliendo. Y era justo, pero esos bandidos le ponían un bozal para que trabajara duro, pero no pudiera comer. Entonces, ese mandamiento lo vemos allá en Deuteronomio. Sin embargo, el Señor, dice el apóstol Pablo en Corintios 9, que el Señor lo puso allá precisamente por causa de los que ministran y sirven. Porque si las personas que están a tiempo completo ministrando son fieles, están dando productividad, lo justo es que ellos reciban el apoyo económico para que puedan continuar haciendo la labor que realizan. Entonces Dios dice que no pongas bozal al buey que trilla, que des el apoyo económico a tus ministros. ¿Y de dónde sale eso? De los aportes, de los diezmos, como ocurrió en el Antiguo Testamento, que se recogía un diezmo donde servía en primera instancia para apoyar el servicio de los ministros. Otro texto que tenemos es el de Corintios 9:7, y le animo que lo lea todo, no lo vamos a leer ahorita, pero ahí Pablo me dice que así como un soldado no va a financiar sus propios gastos, que una persona que trabaja en una viña, él tiene derecho a comer, pues tomar también del vino. Entonces Pablo continúa con su argumento y mire cómo dicen los versículos 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Allí está haciendo una conexión directamente con el diezmo. Él está citando a los ministros que en la ley antigua servían en el templo y que recibían su sustento de los diezmos, de los aportes que hacía el pueblo. Entonces, fíjense la conexión que hace Pablo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Solo ordenó el Señor, hermano, con su dinero, porque Él es dueño del 100% tuyo. Sin embargo, Dios demanda de ti tu aporte generoso, sacrificial, voluntario, pero cuando de ese aporte se le da el apoyo que en consenso, como dije, se decidió dársele, ese aporte se lo está dando es Dios de su dinero. No están tocando tu parte, están tocando el dinero que corresponde a Dios, de manera que es Dios quien le da el sustento a sus ministros. Dios me lo bendiga. No sé si me captan la analogía, pero lo que yo quiero que también vean en este pasaje es la evidente conexión que Pablo hace con los diezmos en el Antiguo Testamento, que se usaban en primera instancia para el sostenimiento de los ministros, y con los aportes o diezmos que se usan también en primera instancia para el sostenimiento de los ministros en la congregación. En el caso nuestro, de nuestras congregaciones, las preguntas vamos a dejarlas, anótenlas, y al final, porque como estamos grabando, al final vamos a tener una sesión para los que quieran hacer alguna pregunta. Repito, en nuestro caso, ese 10% lo dejamos para cubrir estas tres instancias o estos tres deberes principales. No son los únicos. En el Nuevo Testamento encontramos otras razones más. Es decir, en el Nuevo Testamento vemos que se apoyaba económicamente a los ministros, vemos que se cubrían los gastos propios del culto y de la adoración, vemos que se ayudaba a los pobres, a los necesitados, pero también vemos que se recogía para apoyar a un ministerio. La iglesia de Filipo recogía y enviaba ayuda al apóstol Pablo, que estaba predicando en otro sitio. O sea, se apoyaban ministerios. Vemos también que se recogían ofrendas y contribuciones para ayudar a otras iglesias. Qué hermoso sería que nuestras congregaciones más numerosas
ven a una iglesia que está comenzando con pocos recursos. Oye, que se recoja, que se reúna y que se le envíe un apoyo, que se les dé apoyo financiero a ese ministro que está quizás a medio tiempo, que está comenzando porque está fundando y hay pocas ovejas para cubrir. Oye, que una iglesia con buen recurso diga, vamos a apoyar económicamente a ese pastor mientras esa congregación tiene la capacidad de sostenerle. Sería correcto y sería bíblico, y lo vemos en el ministerio neotestamentario. Entonces, repito, hay una conexión entre el diezmo, su uso en la antigüedad, y su diezmo y su uso en el Nuevo Testamento. Aquí está el texto de Deuteronomio 25:4. Y si usted lee ese capítulo, hermano, ese versículo 4, de verdad no guarda relación. Usted se pone a verlo y parece que lo insertaron allí sin ninguna conexión con lo que venía diciendo o con lo que dice después. Le animo a que lo lea. Y en el versículo 4 dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Deuteronomio 25:4. Y allí Pablo, en 1 Corintios 9, 8 al 10, dice, digo esto solo como hombre, no dice esto también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros lo escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Dios dice que es lo justo. De hecho, en otra parte, Pablo dice, oye, si yo trabajo en ustedes lo espiritual, trabajo duro por el crecimiento espiritual de ustedes, ¿no es correcto de que yo reciba un beneficio material? Dice Pablo en su argumentación. Si ustedes están recibiendo el beneficio espiritual, es propio y es correcto y es justo delante de Dios que haya un beneficio material que sustente y que permita a esa persona servirle al Señor sin tener la carga, la preocupación de que cómo voy a sostener mi familia. Puedo dedicarme. Y lógicamente yo siempre digo, hablando hace algún tiempo, en varias ocasiones, pero hace algún tiempo específicamente me refiero a un grupo de como de 300 pastores, y yo les decía, hermanos, es importante que entendamos que si usted está recibiendo un sustento para hacer la obra de Dios y usted no usa su tiempo de manera responsable para invertirlo en la obra de Dios, usted está robando. Porque si usted está percibiendo un ingreso para que se dedique y usted hace una mala gerencia del tiempo y no hace el trabajo, entonces usted le está robando a Dios, porque estás cobrando un sueldo y no lo está justificando. Usted tiene que gerenciarse y asegurarse de agendar. Yo lo hago así, hermano. Yo agendo mi tiempo y tengo un tiempo. Lógicamente los pastores no tenemos, vamos a decirlo de alguna manera, no estamos limitados a un horario. Pero yo debo intencionalmente enmarcarme dentro de un horario y ubicar mi agenda dentro de esos horarios para tener un tiempo que a los ojos de mi conciencia me diga, estoy cumpliendo y estoy justificando lo que me están aportando. Fuera de eso, lógicamente, surgirán cosas que se escapan a los horarios y que también tenemos que asumirlas. Habrán emergencias que puedan enfrentar los creyentes y que muchas veces pudiera tener que interrumpir inclusive mis horas de descanso para auxiliarlo. Pero ya eso es algo que lo haremos con liberalidad, con generosidad, con amor para Dios y a nuestro hermano en Cristo. Pero a los ojos de mi conciencia debo asegurarme de que estoy bien planificado para que mi tiempo esté bien invertido y la obra de Dios reciba el aporte que corresponde al apoyo que estoy recibiendo. ¿Sí me copian la idea? Porque me imagino que aquí también hay pastores y necesito que escuchen eso. Dios me los bendiga. Fuerte ese aplauso al Señor. Tenemos entonces el sostenimiento financiero de los ministros, y yo tenía otro grupo de textos. Ustedes ven dos flechitas allí. En esta otra flechita, yo voy a ponerla rápidamente. Hay otro grupo de texto en esta otra que quiero que la vean rápido, porque hay algo que muchas veces se pasa por alto. Porque a veces uno escucha, así como muchas veces dicen algunas madres, algunas personas, no, dicen algunos hombres, no, mi esposa no trabaja. Mi esposa no trabaja, y es una injusticia,
porque tu esposa trabaja y tal vez más que tú. Lo que ella no hace es recibir un sueldo. Lo que no recibe es una remuneración, pero trabaja. Tal vez más que tú, tal vez. Entonces, muchas veces con los pastores pasa así. No es que el pastor no trabaja. Él trabaja en otra área, en otra labor, pero es un trabajo. Y Dios lo llama trabajo, hermano. Aquí dice, mayormente a los que trabajan. Esa palabra trabajan. En predicar y enseñar. El trabajo que lleva realmente prepararse y dar una enseñanza, un estudio sustancioso, es un trabajo. Y Dios aquí lo llama trabajo, como el buey que trilla, al que no debe ponérsele bozal. Y esa palabra trabaja en el griego es copiontes, copiontes. Allá está en cómo se pronuncia, aquí está cómo se escribe en griego, copiontes, que es kappa, omicron, pi, iota, omicron, nu, tau, epsilon, sigma, deletreándolo, copiontes. Ahora, esa palabra copiontes, hermano, habla de un trabajo extenuante, un trabajo agotador. Esa palabra copiontes, mire, yo quiero que usted vea rápidamente, yo sé que esto es como un paréntesis, lo coloqué allí como opcional, pero no soporté la tentación y se la voy a decir de una vez. Mire en los escenarios donde aparece la palabra copiontes, en estos textos aparece esa misma palabra copiontes. Aparece en Juan 4:6, cuando Jesucristo llegó al pozo y se sentó allí a esperar la samaritana. Dice que Jesús estaba cansado del camino. La palabra es fatigado, la palabra griega es copiontes. Estaba extenuado, estaba fatigado del camino. Copiontes, es la misma que el Espíritu Santo colocó allá en Tesalonicenses, 1 Timoteo, 5, 17 y 18. Juan 4:38, os he enviado a cegar lo que no habéis trabajado, copiontes. Y vosotros habéis entrado en sus labores, copiontes. Es decir, ese trabajo evangelístico, ese trabajo de sembrar, de cegar, de ir, evangelizar, de adoctrinar, de cultivar, de llevar a la gente, bautizarlo, ese trabajo, Dios dice que es copiontes, es un trabajo extenuante, agotador. Por eso Dios dice que es que hay que remunerar, hay que dar el apoyo económico, es lo justo, que no le pongan bozal, que reciba apoyo. Dice Apocalipsis 2:3, has trabajado arduamente y no has desmayado. Está hablando de la iglesia de Éfeso. Y esa palabra trabajado arduamente es copiontes. 1 Corintios 15:58, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, copiontes, es un trabajo agotador, extenuante, un trabajo que nos lleva a agotarnos, a fatigarnos. Y Dios dice que es justo que reciba apoyo, que reciba remuneración. Y nos dice en Tesalonicenses 5:12 que los reconozcamos a los que trabajan en el Señor y nos presiden y nos amonestan por causa de su obra. Dicho esto, bueno, continuamos con el punto. Entonces tenemos el sostenimiento de los ministros, eso sigue vigente, el cubrir los gastos del templo, utensilios del culto y demás actividades, es una necesidad presente. Ayuda a los necesitados, tenemos textos como Hechos 20:35, Hechos 2:45, Hechos 32:34 y muchísimos. De hecho, yo tengo una lista allí en mi libreta muy larga y Dios encargó que la iglesia nos ocupáramos en los necesitados. Eso es algo que debemos hacer tanto con la gerencia general de los ingresos, pero también es algo que los creyentes individualmente deben hacer. Es decir, si tú ves a tu hermano, encontramos pasajes suficientes para que usted de manera personal, que vea a su hermano padecer necesidad, cómo mora el amor de Dios en ti, si tú sencillamente te limitas a decirle, ve en paz. No, Dios dice que además de la palabra de ánimo, además de la oración, saca algo y bendícelo, ayúdalo, porque tú estás en posibilidad de hacerlo.
O sea, lo que Dios está diciendo es que tanto a nivel individual, cada creyente debe cultivar esa generosidad con el necesitado, pero también la gerencia de la iglesia, la administración de la iglesia debe tener esa sensibilidad para ayudar, para socorrer al necesitados, para auxiliarles. Es importante entonces que nosotros destaquemos que fundamentalmente, estas tres necesidades están presentes y es necesario, o sea, y las mismas necesidades por las que se instituyó el diezmo, lo cual nos da el pie, la base de que hay un ingreso, hay un diezmo, hay un aporte, que dice la Biblia explícitamente que debe ser proporcional, es decir, un porcentaje. Dice, de acuerdo a lo que haya prosperado. De manera que es algo proporcional, es un porcentaje de acuerdo a lo que haya prosperado. Texto como 1 Corintios 16. Y bueno, continuamos. La ley moral de Dios sigue vigente. Ya me queda poco tiempo y voy a que ustedes vean la base, a mostrarles los puntos claves y que usted, como va a tomar nota, va a continuar su investigación más profundamente. Pero estamos examinando esas razones por las que sostenemos que el diezmo sigue vigente. Y ya hemos visto hasta ahora, hemos visto 4. La quinta es que la ley moral de Dios sigue vigente. Hermano, aquí tenemos el decálogo. Yo les decía hace poco de que la ley en el Antiguo Testamento tenía que ver con una ley moral, tenía que ver con una ley judicial y tenía que ver también con la parte ceremonial. Ajá, ritual, pues sí, que son ceremonias que se hacían, rituales, que hoy no se practican. Que hoy no se practican porque se cumplieron en Cristo. Ya nosotros no tenemos que sacrificar un cordero como hacían en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya fue inmolado. No tiene sentido que nosotros vengamos a perpetuar esas prácticas. Esas leyes ceremoniales, rituales que se practicaron, recibieron su cumplimiento en Cristo. De manera que ya no tenemos que cumplirla. Las leyes civiles que establecen las responsabilidades como ciudadanos, el Nuevo Testamento claramente nos remite a nuestro propio país. Que nos remitamos a las leyes civiles de nuestro país. Porque la Iglesia de Cristo está conformada por personas de diferentes nacionalidades. Y por supuesto, cada uno de nosotros nos remitimos a esas leyes civiles de nuestra nación. Pero la ley moral de Dios que revela el carácter santo de Dios sigue vigente en el Nuevo Testamento. Y yo di en la iglesia, hermano, hace algún tiempo, una serie de estudios sobre el Decálogo. Estudiamos todo ese capítulo 20 de Éxodo y nos llevó 32 estudios. 35 horas, aquí están los hermanos de la congregación que me acompañan, que son testigos de ello, 32 estudios, 35 horas. Y hermano, créame, los primeros 5 estudios fue para demostrar la vigencia y pudimos ver, hermano, no solamente en esos 5 estudios iniciales, sino al estudiar cada uno de los 10 mandamientos, vimos cómo tienen raíces que salen por allá en el Nuevo Testamento. Cualquier mandamiento que usted busque en el Nuevo Testamento tiene sus raíces hasta el Decálogo. La ley moral de Dios que revela el carácter santo de Dios para sus criaturas morales con conciencia moral. Entonces Dios demanda esa conducta responsable ante su Creador. Sigue vigente, sigue vigente. Y tenemos, hermano, por ejemplo, este pasaje que es muy significativo. Hay muchísimo que podemos desarrollar, como le dije, en la primera parte de ese estudio del Decálogo que yo les di a la iglesia. Fueron 5 estudios, donde 4 de ellos específicamente tuvieron que ver con la vigencia del Decálogo para el cristiano. Y enfatizo esto porque muchas personas piensan de que
de que los cristianos ya no vivimos por la ley. Y no, claro que no estamos ni somos salvos por la observancia de la ley. Y no nos remitimos a la ley, ni la ley, como ya dijimos, civil del Antiguo Testamento, ni por las leyes rituales del Antiguo Testamento, sino por los mandamientos de Dios o la ley moral de Dios. Ella sigue vigente para el cristiano. Y yo quiero mostrar con este texto lo que Pablo expone. El mismo Pablo que dice que ya no estamos sujetos a la ley, porque sí lo dice, y de hecho aquí también lo dice, pero yo quiero que usted observe el juego de palabras que hay allí. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos que están sujetos a la ley. Esa palabra, sujetos a la ley, del griego huponomos, que es sujeto a la ley. Dice Pablo que él se ha hecho sujeto a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley. Se refiere a todas esas leyes rituales, civiles, sino como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos. Dice, a los que están sin ley. ¿Quiénes son los que están sin ley? Los anomos. Ahí en esa palabra, en el Nuevo Testamento griego, yo tengo en mi casa el Nuevo Testamento griego, la palabra es anomos, sin ley. Bueno, se los iba a colocar pero bueno, ya está puesto así. Huponomos, anomos, sin ley. Luego, la última que dice allí, como si yo estuviera sujeto a la ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Esa palabra, bajo la ley de Cristo, es esta. En nomos Christu, en la ley de Cristo, bajo la ley de Cristo. Ahora, pregunto, los cristianos, aunque no nos remitimos a esas leyes que ya fueron cumplidas por el Señor, estamos ahora bajo la ley de Cristo. Pregunto, ¿es la ley de Cristo una ley diferente a la ley moral del Antiguo Testamento? Definitivamente no. La ley de Cristo, hermano, si usted lee, por ejemplo, mire este texto, creo que lo puse aquí en pantalla, vamos a ver, no está. Pero si usted ve Mateo 7, busque Mateo 7, 21 al 23, un texto que lo citamos con mucha frecuencia, dice ese texto, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo quiero subrayar una parte del versículo 21, Mateo 7, 21, vaya conmigo un momentico, Mateo 7, 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, escuche, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y dónde está revelada la voluntad del Padre que está en los cielos? En el Decálogo. Hermano, el Evangelio tiene sentido. O sea, tiene sentido predicar el Evangelio, porque hay una ley moral de Dios, que Dios demanda una conducta moral de sus criaturas. El pecado es desobediencia a la ley moral de Dios. Y no piense que me estoy desviando, que no estoy, yo quiero, todo esto lo voy a usar después para aterrizar en el punto de la vigencia del diezmo, partiendo de esto que les estoy diciendo. O sea, no piense que es que, oye, el hombre se le olvidó de qué estamos hablando. Estoy hablando de que esa vigencia de la ley moral es para nosotros clave en la vida cristiana. De hecho, hermano, cuando nosotros le predicamos al mundo que Dios ha establecido un día que juzgará al mundo con justicia, como lo dice Hechos 17, 30 y 31. Dios va a juzgar por su ley moral. Es su ley moral, sigue vigente. Esa ley moral sigue vigente. Ahora, predicamos el Evangelio para que escapen de la ira de Dios, refugiándose en Cristo, que les perdona los pecados por su sacrificio en la cruz. De manera que nosotros ahora como cristianos estamos en nomos Cristo, bajo la ley de Cristo, y estamos viendo que el mismo Cristo, si usted quiere, busque allí Juan 14. Yo sé que usted no necesita mucha explicación para creer esto, pero sí quiero que usted vea por lo menos
algunos textos. Juan 14:15, usted lo conoce. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya decíamos que la ley de Cristo es la misma ley del Padre. Pero yo quiero que usted vea, que lo dijo él mismo ahí en Mateo 7:21, yo quiero que usted vea en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Luego quiero que vean el versículo 24. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dicho esto, hermano, la ley moral de Dios sigue vigente. Esa ley moral exigía que el pueblo honrara a Dios. Hermano, los primeros 4 mandamientos de la ley era honrar a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Y en Deuteronomio 6:4 decía, y 6:5, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Es decir, yo le sirvo a Dios con el 100% de mi vida. Mi trabajo, mis ingresos son producto de mi mente, de mis fuerzas, y cómo le muestro a Él mi amor por lo que aporto, por mis ofrendas. En la ley, ese diezmo era un acto de honor, de honrar al Padre, y eso sigue vigente. De hecho, yo les mencionaba a ustedes que Dios en el 5.º mandamiento nos dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. Y Jesucristo en Mateo 15 explícitamente les reprendió a ellos y les dijo: mire, ustedes con vuestra tradición invalidáis el mandamiento de Dios, porque ustedes quieren desentenderse de la honra que deben a sus padres al no darles apoyo económico. Pero ustedes no pueden invalidar el mandamiento de Dios. Jesucristo está diciendo que honrar a los padres significa también darles dinero, aportar con nuestro dinero, respaldarlos. La honra a los padres, la honra a Dios, lo dice la Biblia, hermano, claramente, es con nuestro dinero, toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu corazón. Dios tiene que ser honrado por ti, tu dinero. Por eso es que Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Es un mandato, parte del decálogo, parte de la ley moral de Dios, que tenemos el deber moral de cumplir. Eso sigue vigente, mi hermano. Y si eso sigue vigente, el diezmo sigue vigente. Nosotros entendemos de que hay bases bíblicas que lo validan. Ahora, continuamos con esta ponencia. Volvemos al caso de Melquisedec. Ya estuvimos analizando hace poco sobre Melquisedec cuando Abraham entregó sus diezmos. Y no tenemos el tiempo, hermano, para analizar Hebreos 7, pero le animo que lo haga, que lo lea. Y usted vea una conexión muy importante que hay. Aunque el tema principal allí no es el diezmo, se menciona. Sin embargo, el apóstol escritor de los Hebreos, tanto en el capítulo 5, en el capítulo 6 y especialmente en el capítulo 7, menciona que cuando Abraham entregó sus diezmos a Melquisedec, realmente se los estaba entregando a Cristo, porque Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice que Jesús es sacerdote eternamente, no Melquisedec, Cristo. O sea, Melquisedec era un tipo de Cristo, representaba a Cristo. Y Jesús, vimos en el libro de los Salmos y en otros pasajes, que Cristo Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cómo podía recibir los diezmos Jesús? Porque él no era del linaje de Leví. Y en ninguna parte se menciona, eso es lo que explica el escritor de los Hebreos en el capítulo 7, que realmente ¿cómo podría ser nuestro sacerdote si él no descendía de la tribu de Leví, que era la tribu de los sacerdotes? Porque él era de un orden sacerdotal diferente, según el orden de Melquisedec. Es una doctrina bíblica, hermano. Y dice que cuando Abraham entregó sus diezmos,
los israelitas también entregaron sus diezmos. Dice en Hebreos 7, léalo hermano, ahí está en su casa, léalo con paciencia. Yo leí ese capítulo en muchas ocasiones, pues, pero para los efectos de este estudio los he tenido que escudriñar más profundamente. Y dice que cuando Abraham entregó sus diezmos a Melquisedec, Israel entregó junto con él esos diezmos, porque Jacob, su descendencia, aún estaba en sus lomos cuando él entregó sus diezmos. Su descendencia, los israelitas estaban todavía genéticamente en él. Y dice el escritor de los Hebreos de que ellos entregaron sus diezmos. El sacerdocio levítico también diezmó a Melquisedec, a Cristo, porque si usted analiza es de eso que está exponiendo. Ahora, usted y yo también diezmamos allí. ¿Sabía eso? Si usted lee, por ejemplo, en Gálatas, yo creo que lo coloqué aquí. Bueno, aquí están en los textos de Hebreos 7, 1 al 4, no lo vamos a leer. El de Gálatas 3, 6, léalo luego más amplio. Aquí está una pequeña porción, pero ahí está del 6 al 14. Mire lo que dice. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Somos descendientes de Abraham, no biológicamente, sino por la fe. Y en Abraham, que reconoció y que por gratitud entregó sus diezmos a Melquisedec, diezmos que recibió Cristo, porque Él es la figura representada allí, es la tesis que se maneja en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Él recibió los diezmos, Él fue quien recibió los diezmos. Nosotros entendemos que Jesús, nuestro sacerdote, es a quien nosotros entregamos nuestros diezmos. Nuestros diezmos, que repito, no están limitados a ese 10% que pudiera extenderse con liberalidad, con generosidad, según en lo que cada quien proponga en su corazón, y lo entrega con gratitud, con reconociendo la soberanía, la provisión, con alegría, no con tristeza, voluntariamente, como un acto de adoración, para agradar al Señor y para contribuir con su obra. Como los macedonios, asumimos la actitud de que es un honor poder participar. Si usted no lo puede hacer de esa manera, Dios no lo va a obligar. Nosotros organizacionalmente, a nivel de iglesia, no los debemos obligar. Eso es entre usted y Dios. Y sí, yo no soy partidario de que uno use Malaquías 3:6 para aterrorizar a la gente, porque si uno usa esas maldiciones para aterrorizar a la gente, entonces la gente va a hacerlo por obligación. Y no queremos que ellos pierdan el fruto de su aporte. Sin embargo, yo estoy claro, Hebreos 12:6 al 12, de que si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Yo estoy claro que en todas las disciplinas de vida cristiana estoy en la presencia del Señor, y mi Padre ve si en algún momento necesito ser disciplinado de su parte. Y eso es una doctrina bíblica, hermano, que va aplicable a todos los aspectos de la vida cristiana. Pero es entre usted y Dios, hermano. Es un acto de adoración, es una forma de reconocer el señorío de Cristo sobre su vida. Y bueno, un estudio bastante amplio de ese tema, hermano. De hecho, estudiar nada más ese nos llevaría, creo que la mitad del tiempo que hemos invertido. Ese lleva bastante tela que cortar, pero es bastante contundente, a mi parecer. El enfoque en el Nuevo Testamento es dar con liberalidad.
Normalmente se pone énfasis en ese 10%, que era como lo hacían los israelitas, que no era el 10%, era en realidad un 23,3% o un 25%, dependiendo el método de calcular que usara el que hiciera el cálculo. Sin embargo, nosotros hablamos de un 10% como referencia de lo que se tomaba para el sostenimiento del ministerio, solo que aquí lo invertimos para varias. Están las 3 que se mencionaron, las 3 del sostenimiento del ministerio, el sostenimiento del culto, la ayuda de los necesitados, pero también están otras necesidades y otros programas que impulsa la obra de Dios que también se cubren con eso. Repito, el énfasis en el Nuevo Testamento es la liberalidad, el dar con generosidad. Hermanos, si tú estás prosperando económicamente, ¿dónde se refleja ese progreso económico? ¿En tu estilo de vida solamente? Si tú estás progresando económicamente, estás teniendo éxito económicamente y te está yendo bien, y eso se refleja solo en tu estilo de vida y no en tus aportes que das con liberalidad, con generosidad para la obra de Dios, entonces el dinero es tu Dios y estás como los demás seres humanos de esta tierra, inclinados a lo material. No te estás viendo a ti mismo como un medio, porque fíjese, la tesis que leímos ahora en 2 Corintios 8 es que Dios nos da a nosotros en abundancia para que demos con liberalidad. O sea, Dios quiere que seamos un medio de bendición. Pero si tú no te comportas como un medio, como un canal, si tu vida no la podemos describir como un canal, sino como un tanque donde solo llega pero no hay salida, hay muy poca salida, entonces Dios dice que al que siembra poco, dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces Dios le baja, porque a los que son mayordomos, a los que invierten en la obra de Dios, Dios les da en abundancia para que den con liberalidad. Y no lo estoy usando como motivación, eso es una doctrina. Si usted lee el capítulo 8, eso está planteado allí. Entonces, vemos en nuestra organización Fiel PBs, partimos de la idea de que damos el diezmo y de allí, como punto de partida, como referencia, y cada quien, según su comunión con el Señor, según haya prosperado, incremente eso para darlo con liberalidad, sea que ese incremento lo des a la iglesia donde congregas, donde recibes los beneficios espirituales, o sea que ese incremento adicional tú lo uses para ayudar a otros, ves a un ministerio, a un evangelista, a un grupo misionero que están trabajando y tú dices, yo quiero ayudarles, y con esa liberalidad de eso que tú das encima de ese 10%, tú lo proyectes en ayuda. Pero Dios quiere que tú des con liberalidad. El énfasis del Nuevo Testamento es dar con liberalidad, sacrificialmente. Repito, hay gente que da el 10% y no es un sacrificio para ellos, porque ese 90% que les queda es muy sustancioso. Esa persona debiera pensar si realmente está siendo correcto en su dar para Dios. Él hace su evalúo y propone en su corazón. Eso lo haces tú. Nadie te puede imponer, tienes que. No. Dios dice que tú lo propongas en tu corazón. Ananías y Zafira vieron que Bernabé vendió una propiedad y entregó el 100%. Ellos vieron que, aunque Bernabé no lo hizo con esa intención, pero la gente que se enteró elogió a Bernabé, y a Ananías y Zafira les gustó y dijeron, nosotros también. Pero ellos estaban motivados, era por la reputación y los comentarios, que la gente dijera qué bondadosos son Ananías y Zafira, y vendieron la propiedad y dijeron que habían colocado el 100%. No el 10%, no el 50%, el 100%. Eso fue lo que ellos habían propuesto en su corazón, pero con una motivación incorrecta. Es lo que venimos hablando, las motivaciones, lo que te mueve a ti a hacer lo que haces, el culto que tú le ofreces al Señor. Y les digo,
Lo que Pedro le dijo, mira, esa propiedad es tuya. Si tú querías darlo todo, es tu derecho. ¿Quieres dar la mitad? Está bien. No quieres dar nada, eso es tuyo. Nadie te lo está pidiendo, nadie te lo está quitando. El gran problema es que tú estás mintiendo al decir que lo estás dando todo. Y estás procurando es una reputación como el fariseo que quiere el elogio de la gente. Bueno, de cierto te digo, dice Jesús, ya tienes tu recompensa. Si tú lo que quieres es el elogio, que te digan que tú eres muy bondadoso, muy generoso, esa será tu recompensa. No esperes recompensa de Dios. Tengo que medir mis motivaciones, hermano. Como Ananías y Zafira, tengo que procurar tener motivaciones correctas. Ya se nos acabó el tiempo y nos queda todavía, bueno, ser mayordomos. Yo creo que usted no necesita que yo le demuestre que somos mayordomos. Dios es dueño de todo y usted y yo solamente somos administradores. Si Dios es dueño de todo, hermano, Dios es mi dueño, de manera que lo que yo produzco es suyo. Mi casa es suya, mi carro es suyo. Y nadie le está diciendo a usted que ponga su casa a nombre de la iglesia, ni a nombre del pastor, ni su carro a nombre. No, eso está legalmente a nombre suyo. Pero usted tiene que saber que eso es de Dios y que usted tiene que honrar a Dios con eso, que usted tiene que ser fiel. Eso, aleluya, eso es una doctrina bíblica, hermano. Eso es una doctrina bíblica. Primera de Corintios 4, ya lo leímos, que la gente nos tenga por servidores de Dios, por administradores de los bienes de Dios. Y es necesario que cada administrador sea hallado fiel. Hermano, una definición de mayordomía es todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que puedo hacer, es por Dios y para Dios. Como dijo David, todo lo que tengo, tú eres el dueño de todo. Todo lo que tengo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, te damos. Eso es lo que hacemos nosotros, hermano. Dios es dueño de todo. Y Dios te deja el mayor porcentaje para que tú lo dejes para cubrir tus gastos. Y que tú le honres con ese porcentaje para su gloria, para la adoración. Esa es la doctrina bíblica, mi hermano. Y repito, nosotros en la federación entendemos que ese 10% es nuestro punto de partida, hermano, porque mire como dice Mateo 5:20, si vuestras justicias no fueren mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis. Hermano, los escribas y fariseos eran fieles en el monto, y no en el 10, en el 25%. Porque ellos daban sus diezmos para todo lo que les correspondía y lo que demandaba la ley. Y eran tan minuciosos que diezmaban hasta del comino, hasta de las cosas más mínimas. El problema de ellos no era que no diezmaban completo, sino que lo hacían con las motivaciones incorrectas, pasando por alto la esencia del dar para Dios. Ese era el problema de ellos. Y en Mateo 5:20 Jesús dice que nosotros, nuestras justicias, nuestro estilo de vida piadoso debe ser mayor que la de ellos. Quiere decir que eso tomaría como referencia su 10% como punto de partida, pudiera decirse, o la motivación correcta, que es lo que nos daría que nuestras justicias sean mayores, que no lo hagamos por aparentar, que no lo hagamos porque queremos sacarle una bendición a Dios, porque hay gente que piensa que si yo le doy a Dios un bolívar, Él tiene que regresarme 1.000.000. O sea, no es un negocio, hermano. Tú no le das a Dios para que te dé, tú le das a Dios porque te dio. Te dio la vida, te dio la salud, te dio el ingreso. No es por interés. Cuando tú le das a Dios, por eso es que esos movimientos apóstatas de hoy, de siembra, de pacta, de comprarle bendiciones a Dios, hermano, eso es una apostasía, una aberración, y enseña al pueblo a dar para recibir, a dar por interés.
Y sí, Dios me va a bendecir, Dios me va a dar, tal vez no me va a dar en el sentido económico, pero Dios va a bendecirme si yo lo hago porque Él ama al dador alegre, si yo lo hago con la actitud correcta. Pero mi motivación no puede ser para recibir. Hermano, usted que es padre, ¿cómo se sentiría usted que su hijo solo venga a darle un abrazo, a darle un besito, a hacerle un mimo, por interés de sacarle algo? ¿Cómo te queda el ojo? ¿Verdad que cae maluco? Yo quiero que mi hijo se acerque a mí porque soy su padre, porque me ama, porque le gusta estar conmigo, que me abrace, que me dé un beso, que se sienta contento, pero aunque yo le vaya a dar algo, Él no lo está haciendo porque le dé o porque no le dé. Su interés es que yo soy su padre y Él quiere disfrutar estar con su padre, quiere disfrutar estar con su madre. Entonces yo no puedo venir a Dios queriendo sacarle algo. Le damos a Dios, como dijo, repito, David, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Aleluya. Bríndele ese aplauso al Señor. Buena administración de la finanza. Y yo quiero, hermano, que recuerde el texto. Téngannos los hombres por servidores, que la gente nos vea como servidores del Señor, como gente fiel, que le sirve al Señor, honorable. Y quiero que, hermano, porque estoy pensando en que muchas veces la mala administración de los recursos es lo que hace que algunos duden. Y tal vez no hay una mala administración, pero usted, si lo hace bien, asegúrese de que sea evidente. Mire cómo dice aquí este texto, 2 Corintios 8, 20 al 21 y 21. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Pablo, que le tocó llevar esas ofrendas, esos aportes, él buscó rodearse de personas. Los versículos anteriores, si usted lee los versículos anteriores, él buscó de que hubieran otras personas que estuvieran presentes, que participaran y que también fueran testigos de lo que se estaba haciendo. Pastor, tesorero, deben asegurarse de que haya un equipo, que hayan personas que estén allí presentes, que sirvan de testigos de la transparencia, que sirvan de testigos, que hayan libros, que haya registro, que haya informe. De hecho, hay algunas sugerencias, lo pongo yo ahí, se lo puse ahí como sugerencias, como ideas, pero el principio bíblico es el de Corintios 8:20, la transparencia, que lo hagamos honradamente delante del Señor. Dice que hay un equipo de tesorería, es decir, que no es una sola persona, hay un equipo de personas que están llevando la contabilidad, llevando el control, recibiendo, contabilizando. Firmó uno, firmó el otro, firmó el otro. Una transparencia, que hay un registro de ingresos, un registro de egresos, respaldos. Equipo de tesorería, registros claros en los movimientos, respaldos, facturas, salidas, 2 o 3 con acceso a la cuenta, que no haya una sola persona, sino debiera ser una iglesia que está registrada, debería tener su cuenta jurídica. Y que hayan personas del cuerpo de diáconos, quizás personas del equipo de tesorería que puedan ver lo que hay, lo que va saliendo, y que esa información se maneje con transparencia. Que evidentemente se den informes con regularidad. Nosotros en la iglesia los dábamos semestralmente, trimestralmente. Ahorita con la situación del pueblo uno se evita que haya ese tipo de informaciones y se dan es más a nivel de liderazgo, de directiva, por no llamar la atención. Pero antiguamente nosotros acostumbrábamos a que eso se diera de manera pública con todos los bautizados, trimestral o a más tardar semestralmente, para que se vea la transparencia. La credibilidad, hermano, nace de esa transparencia. Definir las partidas por porcentajes
Y bueno, mis hermanos, reflexiones finales. Yo les decía que después de mis 5 puntos, que ya los logré cubrir y los estoy quitando unos minutos. Reflexionemos. Siento dolor. Pregúnteselo a usted mismo. Siento dolor al dar. Siento que no es justo desprenderme de lo mío, que me lo gané con mi propio sudor. ¿Tienes dolor con eso, hermano? Porque el Señor dice que no lo des ni por tristeza, ni por obligación, sino que lo des con alegría. Hermano, si tú sientes, porque esta es una pregunta que yo no le voy a pedir a nadie aquí, levanten la mano los que, porque nadie va a levantar la mano. Pero hazte esa pregunta, hágase esa pregunta. Porque si tú tienes dolor para dar a la obra de Dios, si tú estás cuestionando lo del diezmo porque quieres dar menos, tú estás cuestionando el diezmo porque quieres dar más, no hay necesidad que lo cuestione, da más. Pero por lo general el que lo cuestiona es porque quiere dar menos o no dar nada. Eso quiere decir que hay dolor en tu corazón para dar. Hermanos, si tu respuesta es positiva para esa pregunta, eso significa que tu amor por el dinero es mayor que tu amor por Cristo. ¿Cuántos aman a Cristo? Hermano, ¿y cómo sabes tú que amas a Cristo? Porque si yo le pregunto a usted, hermano, ¿cómo sabe usted que usted ama a Cristo? Lástima que no hay un amorzómetro. El tensiómetro mide la tensión, el termómetro la temperatura. No hay un amorzómetro para medir si de verdad tú amas a Cristo. Pero sí hay un amorzómetro. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, honra a Jehová con tus bienes. Sí hay un amorzómetro. Y ese amorzómetro, si tu respuesta es positiva, revela que tu amor por Cristo es una caricatura, hermano, es una farsa. Y las amonestaciones que el Señor le hizo a los escribas y fariseos hipócritas, bien podrían calzarle a algunas personas hoy. ¿Mi éxito financiero solo se refleja en mi estilo de vida? ¿O también se refleja en mis aportes que doy a la obra de Dios y en mis aportes que hago para ayudar a otros que están en circunstancias menos ventajosas que yo? Son preguntas, reflexiones. Espero poner el dedo donde duele. Al dar para la obra de Dios, ¿lo hago con alegría y gratitud o lo hago por interés? ¿Doy con liberalidad o soy tacaño? ¿Doy con liberalidad? Busco ser generoso. Busco no solo aportar de acuerdo a mis circunstancias, sino de acuerdo a una necesidad. Los de Macedonia, hermano, Pablo los puso como ejemplo. Porque de hecho Pablo los quería sacar de la lista de los que iban a dar. Y ellos dijeron, no, Pablo, por favor, déjenos participar. Nosotros queremos el honor de poder participar, de poder contribuir. ¿Es esa la actitud que tú tienes? Espero que sí. Y si no, cultívela, hermano, porque todo eso habla de mi nivel espiritual. El dinero, hermano, es solo un instrumento. Y la pregunta aquí, ¿es el dinero solo un instrumento o es mi centro? Es mi obsesión. Esta sociedad es materialista. ¿Tengo yo esas tendencias materialistas, obsesionadas con los bienes? Bueno, hermano, inicialmente yo les di la conclusión a la que íbamos a llegar. Y aunque no pudimos, hubieron algunos puntos que tuve que omitirlos, resumirlos por el factor tiempo. Sin embargo, la evidencia está y la pudimos examinar, por lo menos se las mostré. Espero yo que una vez que actualice mi guía, ponerle la guía a la orden, a la mano, para que entonces usted pueda, lo que no pudimos explicar hoy, usted lo pueda trabajar con la guía y pueda desarrollarlo de manera más amplia. Ya eso sería un acuerdo entre el hermano pastor y mi persona a futuro. Pero las conclusiones que yo propuse al principio, a las que íbamos a llegar al final del estudio, es: los principios sobre dar, motivaciones y actitudes son las mismas en toda la Biblia.
Segundo, Dios es dueño de todo. Nosotros solo somos sus mayordomos. Tercero, el diezmo sigue vigente como punto de partida para dar con liberalidad. Por otra parte, honrar a Dios incluye la buena mayordomía de mis bienes. Es decir, yo honro a Dios con mis bienes, no solo con mis labios. Los ministros debemos procurar ser hallados, me faltó allí una H, fieles administradores en la casa del Señor. Hallados, fieles administradores en la casa del Señor. Dios espera, hermano, que seamos hallados fieles. Y nosotros, mis hermanos, entendemos que nosotros como cristianos, como mayordomos, toda nuestra vida, como dice la definición de mayordomía, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que puedo hacer es por Dios y para Dios. Todo lo que tengo es tuyo y de lo recibido de tu mano te doy. Esa es la perspectiva que como iglesia del Señor debemos tener. Oramos al Señor y bueno, damos espacio por si hay alguna pregunta. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias por permitirme el honor, Señor, de desarrollar este estudio y te pedimos, Señor, que esta palabra haya sido clara, que usted la aplique, Señor, a cada corazón, que haya sido iluminadora para todos nosotros y que pongas en nosotros, Señor, ese corazón agradecido y esa liberalidad para dar a tu obra y para bendecir a otras personas con nuestros bienes. En el nombre de Jesús, amén.